Continuando con la lectura, el verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y vamos a tomar unos datos interesantes. Jesús y sus discípulos, por ser judíos, adoptaron algunos modelos de las sinagogas para desarrollar las reuniones o asambleas en el primer siglo. Pues recordando el Sermón del Monte, Cristo Jesús utilizó la ley que ya le había sido dada a los judíos para explicar cuál era el verdadero propósito de la ley dentro del reino de los cielos. Una gran verdad que no debemos nosotros menospreciar e ignorar es que nuestra fe como cristianos tiene muchas raíces desde la fe también hebrea, porque la misma ley que se le dio a los hebreos en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, esa misma ley sigue también vigente y aplicando para el reino de los cielos. Y la iglesia predica ese mismo evangelio, el evangelio del reino de los cielos. Así que es importante uno tener por lo menos la noción o la idea de varios aspectos culturales y en este caso el saber qué cosas de las sinagogas fueron adoptadas para el desarrollo de las asambleas de la iglesia del primer siglo, de la iglesia de Cristo Jesús. Algunos datos que podemos resaltar de esta fuente es de que sinagoga también se les conoce como lugar de asamblea o lugar de reunión, edificio destinado específicamente para la lectura y enseñanza pública de la ley de Moisés y que servía asimismo de tribunal y escuela. Antes del cautiverio, el culto en su forma más elevada solo se celebraba en el templo de Jerusalén, pero la lectura pública de las escrituras se hacía también en otros lugares. Tenemos algunos textos. Y las gentes se podían reunir en cualquier lugar alrededor de los profetas a fin de recibir sus enseñanzas. Estas reuniones no eran para ofrecer sacrificios, cosa que solo se hacía en el templo, sino para el estudio de las escrituras y la oración comunitaria. Estos son datos muy interesantes e importantes. Los sacrificios solo se daban en el templo, mas las sinagogas eran lugares de reunión para estudio de las escrituras y para oración. La dirección del culto en las sinagogas, el mantenimiento del orden y el cuidado de las cuestiones materiales incumbían a varias personas. Y ahorita aquí lo voy a resumir. Por ejemplo, se encontraba el principal de la sinagoga, el que administraba pues los aspectos acerca de los privilegios, y aquí se mencionan algunos, pues él presidía, él autorizaba o designaba a los que iban a orar, los que iban a tomar las lecturas de las escrituras, el que iba a exhortar o iba a dar una especie de comentario acerca de lo que la escritura leída decía. Se velaba por las costumbres judías, que sabemos de que muchas de ellas Jesús estaba en contra de ellas. Y así los servicios pues no estaban únicamente a cargo de los fariseos o de los sacerdotes, sino de que participaban de ellos cualquier hombre que llenara los requisitos sea para leer o para orar o para exhortar en la sinagoga. Y esto es algo que se tomó como base, que al momento, si nos damos cuenta, sigue sirviendo en nuestras liturgias, en nuestros servicios. Hay un pastor que está encargado de, de la casa de oración y es el que da los privilegios y cada una de las personas que llenan ciertos requisitos pues participa con los cánticos o con lecturas o con exhortaciones y es un modelo que se tomó de las sinagogas judías y de hecho es un modelo que pensándolo bien vale la pena conservarlo porque el reunirnos en nuestras casas de oración, reunirnos como iglesia, congregarnos, el principal objetivo para congregarnos
es siempre tratar de estudiar los escritos, estudiar la ley, los profetas, los evangelios, las cartas que se le escribieron a las iglesias del primer siglo, todo eso para ir edificándonos mutuamente. Nos reunimos para orar los unos por los otros, nos reunimos para aconsejarnos los unos a los otros, para ayudarnos los unos a los otros, utilizar las Sagradas Escrituras para aconsejarnos, para exhortarnos, para corregirnos en algún pecado que pudiéramos estar participando. Ese es el objetivo por el cual la iglesia deberíamos reunirnos y congregarnos. Evidentemente le damos gracias a Dios, damos acciones de gracias con cánticos, con alabanzas, pero no debemos de perder lo importante que es someter nuestras propias vidas a la voluntad de Dios que está clara en las Sagradas Escrituras. Así que como iglesia, donde dos o tres estén congregados en el nombre de Cristo Jesús, Él está ahí en medio de nosotros para edificarnos cada día.